Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto, y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que en el mundo entero, ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en este último día antes de Pentecostés, estamos ya acabando la Pascua en lo que es el leccionario, o sea, las lecturas de los días de cada día. Hoy acabamos en la primera lectura con los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio con el Evangelio de San Juan. Y todo eso es ya porque el lunes habría ya un cambio de vuelta al tiempo ordinario, aunque desde el año pasado el Papa nos pone el lunes una memoria especial, que es la de la Virgen que estuvo allí con los apóstoles en Pentecostés, y por eso Madre de los Apóstoles, Madre de la Iglesia. Lo celebraremos este lunes como colofón ya final de lo que es estas fiestas de Pascua. Pero ya acabamos a nivel del leccionario normal de los días de cada día. Y en la primera lectura vemos cómo acaba esta historia en Hechos de los Apóstoles, que es con Pablo, que está esperando el juicio en Roma. Le ayudan los discípulos a poder alquilar una casa y está en libertad vigilada. Libertad vigilada no es como la de nuestra época, sino se pagaba a un soldado, o sea, el que estaba en libertad tenía que pagar el sueldo del soldado y vivía encadenado con este soldado, o el que iban recambiando de soldados según los turnos, todo a costa del que estaba en libertad, y de esta forma podía hacer más o menos vida normal, entre comillas, al menos no estar en la cárcel y poder contactar con la gente y hacer lo que hiciera falta. Y así estuvo estos 2 años hasta que el juicio se desestima porque no hay causa, no hay nada que juzgar, así que después de 2 años de esta libertad así, y mientras sirve para 2 cosas. Primero, para que los judíos, porque Pablo se presenta como judío, es cristiano y judío y cristiano, para que los judíos puedan conocer, y así convoca a los principales y les va explicando él como judío y cómo ha llegado a ser cristiano, como quién es Cristo, el Mesías. Y después también para ir haciendo engrandecer esas pequeñas comunidades cristianas primitivas. Y aquí es cuando se corta el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles, que es cuando debió acabarse de escribir. Sabemos muy bien que muy poco después de que hayan dejado libre a Pablo, empezarán las grandes persecuciones de Nerón. Y en estas persecuciones ya está escrito los Hechos de los Apóstoles, ya están copiados, la gente ya lo está usando, y mientras morirán, aunque en la misma persecución, aunque con tiempo de diferencia. Es una persecución larga, unos 3-4 años, esta persecución en que morirán tanto Pedro como Pablo en Roma. Pablo, como ciudadano romano, se le cortará la cabeza. Pedro, no siendo ciudadano romano, será
crucificado y, según la tradición, crucificado al revés. Por eso, siguiendo esta tradición, hay que estar muy atentos a las tonterías que a veces algunos llegan a decir. Por ejemplo, si os fijáis bien, algunas veces cuando se ve la imagen del Papa, a veces en algunas de las sillas donde se sienta aparece una cruz invertida y los más catetos dicen: ¿ves? Es el anticristo, tiene la cruz invertida. ¿Ves? Este va contra Cristo mismo. ¿Ves el Papa lo malo que es? Y no es nada de eso. Es que es el signo de la cruz de Pedro, que murió con la cruz invertida según la tradición. Por eso esa no es la cruz de Cristo, sino nos recuerda la cruz de Pedro, porque el Papa es el sucesor de Pedro. Claro que sigue a la cruz de Cristo, pero esa cruz es el signo de Pedro, que murió mártir por Cristo, así según la tradición. Pero del Evangelio de hoy, también al final del Evangelio de Juan, aparecen estas dos figuras. Pedro, este Pedro que ha sudado la gota gorda porque Jesús le iba preguntando, lo veíamos ayer: ¿me amas más que a estos? Pedro, ¿me amas? 3 veces, y cada vez más hundido Pedro: tú sabes todo, tú sabes que te amo. Casi como diciendo: ya no sé qué decirte, pero bueno. Y es que después de todo esto, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, haciéndole ver que Él es en su nombre el pastor universal de la Iglesia. Pedro y sus sucesores, por eso el Papa es el pastor en nombre de Cristo principal. Pero cuidado, eso no quiere decir ni que sea perfecto, ni que todo lo que haga lo haga bien. Quiere decir simplemente que es el que el Señor nos pone como pastor universal y que tendrá dar cuentas de lo que hace, y que hemos de amarlo como pastor en nombre de Cristo, y que hemos de rezar por Él para que se deje iluminar por Dios. Y como sabemos bien en la historia, no quiere decir esto que todos los papas sean santos, buenos y magníficos, ni que todos los sean malos. Dios es el que juzga, pero a nosotros sí que nos toca obedecer en lo que sea de fe, en lo que auténticamente sea de fe, y rezar por Él para que se deje llevar por el Espíritu Santo. Y aparece esta figura, este problema. Claro, cuando se escribe el Evangelio, este Evangelio de Juan, aquí ya están muertos casi todos los apóstoles. Juan es el último apóstol a morir. Y Juan es mayor cuando escribe estas, es mayor, no era demasiado viejo, pero sí que ya tenía una edad. Y con los demás muertos era el más joven de todos los apóstoles. Y entonces se acuerda de que, y sale, la gente piensa, lo dice aquí, empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría, Juan. Todo esto agrandado con una leyenda que existe y todavía se puede contemplar hoy en una iglesia de Roma que se llama San Juan en aceite, San Giovanni in olio, San Juan en aceite, donde se acepta esta tradición. Es martirizado San Juan, hervido en aceite hirviendo, pero no muere ni queda herido y sale ileso. Todo eso se van multiplicando las cosas, con lo cual al final muchos piensan, bueno, este vivirá eternamente. No es un dogma que se haya de morir. Esto lo dice el mismo San Pablo. No es dogma de fe la muerte. Es una evidencia, pero no es un dogma de fe. De hecho, el mismo San Pablo nos dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y eso viene de cara cuando vuelva el Señor a juzgar a vivos y muertos. Los que estén en vida no morirán si llega el último momento aquí. No moriremos, pero seremos transformados. Pero nos moriremos todos los que estamos aquí antes o después, aunque no sea dogma de fe. El caso es que se pensaba, Juan, este no morirá, se lo ha prometido el Señor, pensaba la gente.
Y aquí es Juan que empieza a decir que no. Dice, no le dijo Jesús que no moriría, sino que le dice a Pedro, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Como diciendo, Pedro, te metes en cosas que no te tocan. No has de preguntar lo que no es necesario. No has de hablar de aquello que no es de verdad. ¿Qué te importa lo que yo haga con los demás? Déjame la libertad, como Dios, de hacer lo que yo crea oportuno. Tantas veces los que tildan a Dios de ser casi un dictador no se dan cuenta que son ellos mismos los dictadores. Esto pasa en política y en muchas más cosas de las que no nos meteremos. Aquí el problema al final es, Dios no le dice a Juan que será inmortal, sí que lo será después en el reino de los cielos, pero no aquí en la tierra, sino simplemente es dejar no responder a Pedro, que solo busca la curiosidad del futuro. Los cristianos no hemos de temer al futuro y no hemos de ser curiosos con el futuro. Cada futuro será diferente para cada uno y como nosotros nos lo montemos por una parte, pero lo que Dios quiera por la otra. Esta conjunción de la voluntad que mueve a la acción, más la acción de Dios y la providencia, marcará nuestro futuro. Lo único importante, que respondamos de verdad a la gracia de Dios para vivir esa vida de santidad que Dios quiere y que podamos llegar a la vida eterna.